Hola, bendiciones a todos. Somos del Ministerio Betel Internacional. Estoy aquí representando a los jóvenes, actualmente conocidos como Axios Generación de Honra. Como han visto, estamos anunciando en las redes sociales sobre un evento que se va a llevar a cabo este 28 de agosto. Les invitamos a todos los jóvenes del Ministerio Betel Internacional y a todos los que quieren ser parte de este gran evento que se conecten ese día. Estaremos transmitiendo en vivo vía Facebook y YouTube y será abierto para todos los jóvenes. También estaremos contestando preguntas esa noche. El propósito de este evento es abrir una plataforma para unir a todos los jóvenes a través de la verdad encontrada solamente en Cristo Jesús. Como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este tiempo que estamos viviendo, los jóvenes no saben cómo y qué es vivir una vida con valores y principios. Pero nosotros sabemos y creemos que a través de la palabra de Dios, el joven puede vivir una vida en santidad. La misión de este evento es poder llegar a los corazones de los jóvenes hasta los confines de la tierra, especialmente en este nuevo mundo virtual de las redes sociales. Te invitamos a que invite una persona más que se conecte contigo para que sean parte y que conozcan a Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente acercarnos por medio de estas comunicaciones virtuales hasta su lugar, su casa, su sala, su auto o cualquier lugar que usted ha escogido para vernos y escucharnos en esta oportunidad. Estamos listos aquí con el pastor José Pablo para llevarle esta enseñanza bíblica. Pastor, tenemos un tema muy interesante. Consideramos que va a ser de grande bendición para todo el cuerpo de Cristo. Recuerde que estas clases tienen que ver con las doctrinas fundamentales de la iglesia. Así que es necesario que todos aprendamos de la palabra de Dios, de nuestras bases, nuestros cimientos. En esta oportunidad vamos a hablar del juicio final. También se conoce como el juicio del gran trono blanco. Así que usted prepárese porque vamos a aprender qué tiene que ver, por qué hay un juicio final, quiénes van a participar en ese juicio final y cómo escapar de ese juicio, que es lo más importante. Vamos a orar, hermanos, y vamos a presentarnos delante del Señor para que nos guíe en esta enseñanza. Oramos, pastor. Amén. Incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias por permitirnos una vez más, Señor, enseñar tu palabra, esa palabra que sale de tu corazón, para que tus hijos, Señor, y en todo lugar donde esta enseñanza va a ser escuchada, atendida, Señor, pueda guiarnos, pueda instruirnos. Ayúdanos a entender este plan profético, Señor, que para nosotros, tu iglesia, nos ha sido revelado, manifestado, para estar apercibidos para los tiempos finales y de lo más importante, nuestra eternidad en Cristo. Te damos gracias, bendice a nuestros hermanos, abre su entendimiento y permítele, Señor, con facilidad entender la palabra, atesorarla en su corazón y por lo más importante, ponerla en práctica. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré
de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nuevamente por este grande privilegio que nos da de poder ser partícipes, no solamente en el cuerpo como hombres y mujeres que amamos al Señor, sino también por el privilegio de poder llegar hasta su lugar y poder compartir esta enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a hablar del juicio final. En la Biblia podemos encontrar este tema, pastor, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Vamos a compartir esa palabra, pastor, del 11 al 15, para que usted pues tenga la escritura que el Señor nos da. Dice la palabra en el verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Tremenda palabra, hermanos. Este es el último juicio que se va a llevar a cabo según el plan profético que Dios ha revelado por medio de su palabra. Y lógicamente este gran juicio, el juicio del trono blanco, se refiere solamente al juicio que Dios va a tener con los impíos, con todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Pero antes de entrar, hermanos,
a este juicio, cómo va a ser, en qué tiempo, quiénes participan, quiénes no participan. Hablemos un poquito del plan profético que tenemos actualmente, ¿verdad? ¿Dónde estamos ubicados actualmente? Quiero que sepa, ¿verdad? Que una vez que la nación de Israel vino, se constituyó nuevamente como nación en el año 1948, el plan profético de Dios se reactivó porque la nación de Israel es nuestro reloj profético. Siempre la iglesia estamos observando, estamos chequeando a Israel para nosotros definir por dónde vamos en el plan maestro, en el plan profético de Dios. ¿Qué nos dice Jesús con respecto a esto, pastor? ¿Qué tiempo estamos viviendo actualmente? Él nos declara algo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 5 al 8. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Entonces, quiero que usted entienda el plan profético de Dios. ¿Dónde estamos ahora? Estamos viviendo los principios de dolores del que habló Jesús cuando dijo que iban a haber pestilencias, terremotos, que iba a levantarse nación contra nación, guerras. Todo eso nosotros somos testigos, señales en el cielo, en la tierra. Entonces nosotros no tenemos que desesperarnos porque esto es parte del plan profético de Dios. Ahora, ¿cuál es el siguiente evento profético que va a seguir a este tiempo que estamos viviendo, pastor? Lo que nosotros conocemos y ya enseñamos, pastor, como el arrebatamiento. Aleluya. Cuando el Señor viene por su iglesia, y es interesante porque la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y el verso 51 al 53 nos declaran, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Correcto. Entonces, también tenemos la palabra en Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 4, versos 16, 17, usted puede encontrar esta revelación exclusiva que Dios le dio al apóstol Pablo, porque en el Antiguo Testamento apenas si Dios había dado algunos chispazos, ¿verdad? Nadie sabía, a nadie se le había revelado lo que iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, porque ni aún, ¿verdad? Ni aún los eruditos pudieron entender este tiempo de gracia, esta dispensación de gracia, donde la iglesia, Dios le iba a dar la autoridad a la iglesia y iba a haber un movimiento totalmente diferente a lo que vivimos ahora. Así que, mi hermano, el arrebatamiento es el próximo evento que viene. Lo próximo que viene es el arrebatamiento y la Biblia lo establece. Era un misterio hasta que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Así que el próximo, lo que viene es que usted y yo, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a desaparecer de esta tierra y vamos a ser llevados por el Espíritu Santo a las manos de Jesús. Y, hermanos, el arrebatamiento marca una nueva etapa. La iglesia, cuando es llevada por el Espíritu Santo, recuerde que ¿quiénes son los que participamos en el arrebatamiento, pastor? Los que hemos confesado, hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, todos los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo con el sello para la redención,
vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Y la Escritura dice, pastor, que todos los que nos levantemos y los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En ese tiempo, cuando suene la trompeta, cuando se dé la orden del cielo, entonces los que están muertos van a resucitar primero, los que estamos vivos vamos a ser transformados y llevados a su presencia. Como usted leyó, pastor, es necesario que los que estemos vivos seamos transformados, porque carne y sangre no pueden entrar en la dimensión espiritual. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, ¿verdad? Así que nos vamos, pero ¿para dónde nos vamos, pastor? En la segunda carta a los Corintios, pastor, en el capítulo 5, el verso 10, el apóstol Pablo nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué hermoso. Esto está bien. Y también en el libro de los Romanos, ¿verdad? En el capítulo 14, creo que el verso 10. Ahí lo tenemos también. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero recuerde, mi hermano, que el tribunal de Cristo es ese lugar donde Dios nos va a galardonar, donde Dios nos va a premiar. El tribunal de Cristo no es para juicio. Toda la iglesia sube al tribunal de Cristo para recibir los premios, para recibir el galardón de todo lo que hicimos cuando estábamos en este cuerpo, sea bueno, dice el apóstol Pablo, o sea malo. Quiere decir que todas sus obras, todo lo que usted hizo durante usted le sirvió al Señor, va a ser probado. Dice la Escritura por ahí, ¿verdad?, que según cómo usted edificó sobre el fundamento que es Cristo, según su edificación, si usted edificó con oro, plata y piedras preciosas, entonces cuando su obra sea probada y no se queme, entonces usted va a recibir galardón. Si usted hizo las cosas para quedar bien, ¿verdad? Si usted sirvió para que lo vieran, si usted hizo las cosas para quizás impresionar a un líder o a un pastor, cuando esa obra sea aprobada, pues no va a pasar. Porque dice el apóstol, ¿verdad?, que esas obras, los que edifican con hojarasca, con heno, con madera, pues cuando esa obra se pruebe, no va a pasar. Pero eso no está hablando de salvación. El tribunal de Cristo no es para juzgarlo a usted por el pecado, porque el juicio lo pagó Cristo en la cruz. La condenación que había contra usted la llevó Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Romanos 6, capítulo 7, capítulo 8, que cuando Cristo murió en la cruz, usted murió con él. Cuando Jesús murió, fue sepultado, usted y yo también fuimos sepultados. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, usted y yo resucitamos con él. Cristo pagó en la cruz por sus pecados y los míos. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. El tribunal es para premiarnos. Y el apóstol tiene un ejemplo muy bonito. Dice, todos los que corren en el estadio, a la verdad, todos corren para ganar un lugar, un premio. Entonces, pero dice, en una carrera, solamente uno o dos o tres se llevan el premio, ¿verdad? Y es una corona corruptible, era una coronita de hoja, de laurel. Pero usted tiene que ponerse a pensar que para participar en la carrera, tenían que haberse preparado 4 años. Tenían que haber pasado los exámenes físicos, tenían que haber pasado por todos los requerimientos. Ya con solo el hecho de estar en el estadio corriendo, ya era un vencedor, ¿verdad?
Imagínese, el apóstol Pablo dice, la carrera cristiana es como esta carrera. O sea, desde el momento que usted ya está corriendo, usted ya cualificó. Usted ya pasó los exámenes, usted ya fue seleccionado. Así que al tribunal de Cristo vamos, porque es necesario que todos, ¿para qué? Para que si usted le dio un vaso de agua al sediento, reciba un galardón. Si usted vistió al desnudo, reciba galardón. Qué lindo. Así es. ¿Ah? Dice Jesús que nada de lo que usted haga para el reino va a quedar sin premio. Así que toda la iglesia vamos, desde Pentecostés, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para recibir galardón. Pero usted ya está en el estadio. Usted ya fue justificado. Usted ya fue cualificado. Así que, hermano, manténgase agarrado de Jesús, ¿verdad? El autor y el consumador de la fe. Y vamos nosotros, hermano, a presentarnos. Ya usted tiene la vestidura de la graduación. Así es. Ya usted fue seleccionado para graduarse. Nada más que cuando lleguemos allá, se van a probar las obras que hemos hecho, ¿verdad? Y de acuerdo a las obras, nos van a llamar al tribunal, que es esa plataforma que usaban los griegos para premiar a los ganadores. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo en el griego original de la Biblia para decir que vamos a presentarnos en esa plataforma donde se entregan los premios, pastor. ¿Qué le parece? Así que mire, el próximo evento es el arrebatamiento, luego el tribunal de Cristo y luego, pastor, que nos premien. Es maravilloso porque, entonces, también, pastor, es interesante que no todos van a participar del tribunal. Ajá. No todos van a participar del tribunal, y esto es muy interesante porque los incrédulos, ellos no van a llegar a ese lugar a ser premiados. Entonces, esos no se van a levantar. Esos no se van a levantar. Porque el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y el verso 18 nos declara que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, estos que no han creído, que se quedaron en incredulidad, no van a llegar. Estos no se van a levantar. No se van a levantar. Los incrédulos, pero hay una lista de esta. Hay una lista. Díganos de esa lista. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Los injustos. Ajá. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí tenemos una lista de personas, de hombres y mujeres que no van a escuchar la trompeta, que no se van a levantar. Y aquí no solamente está hablando, mi hermano, de gente impía, está hablando de gente que ha estado en la iglesia. ¿Verdad? Hay mucha gente en la iglesia que son injustos. Así es. Hay mucha gente en la iglesia que son fornicarios, que son idólatras, que afeminados. Así es. ¿Verdad? Pero también, pastor, la Biblia registra que además de esta lista de personas, y aquí no estamos hablando de la gente del mundo, porque la escritura no es para la gente del mundo, sino para la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice los injustos, los fornicarios, está hablando de gente que está en la iglesia. Pero tenemos otro tipo de gente que no va a entrar, pastor. Hebreos 12, capítulo 12 y el verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dándonos a entender de aquellos, pastor, que no han querido perdonar, que se han negado a darle perdón, porque en Cristo tenemos y aprendemos a perdonar. Sí, tenemos que practicar el perdón, dice, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Pero recuerden, hermanos, que está hablando de una raíz de amargura. No estamos hablando de que usted se convirtió y todavía no ha perdonado a alguien. Una raíz no se hace en un mes, de la noche a la mañana. Cuando el apóstol dice, ¿verdad? El escritor de Hebreos dice,
que una raíz de amargura. Estamos hablando que una raíz lleva un tiempo en desarrollarse. Así que cuando alguien en la iglesia, conociendo el principio que tiene que perdonar a aquel o aquella que le ha hecho daño, que lo ha maltratado, que lo ha, ¿verdad?, lo ha sumido en dolor, la persona ya conoce el principio. Así es. Y conociendo a Cristo y estando en la iglesia, se negó a perdonar a esa persona, créame, ¿verdad?, que no va a escuchar la voz de mando, no se va a levantar y no va a llegar al tribunal. ¿Verdad? Así que, pero también tenemos otra gente, pastor. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 12 y el verso 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces, no solamente los que no perdonan, sino también los que blasfeman. Y es interesante, esto es un tema muy interesante. Hemos hablado algunas oportunidades. ¿Y qué es lo que es blasfemar con el Espíritu Santo o blasfemar al Espíritu Santo? Es acreditarle las obras del Espíritu Santo al diablo, ¿verdad? Entonces nosotros los cristianos difícilmente vamos a caer en una circunstancia de blasfemia porque somos guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando la gente pierde la comunión, cuando la gente pierde su relación íntima con el Señor, es posible que le atribuyan las obras de Dios al diablo. Y esto marcó al pueblo de Israel, pastor y hermanos, porque cuando Jesús estaba echando fuera un demonio sordo y mudo, el pueblo y los mismos sacerdotes, los que estaban al frente de la nación de Israel, cuando vieron a Jesús echando fuera demonios, echando fuera este demonio sordo y mudo, dice que ellos le dijeron que Jesús echaba demonios por Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Y mire, hay gente que quizás no entienda la gravedad de esto, pero Jesús los reprendió. Los reprendió de tal forma, hermano, y Jesús se enojó tanto, que Jesús fue muy paciente con los judíos, era su pueblo, ¿verdad? Y los corregía, pero en esta oportunidad los sentenció. Y después de que ellos le atribuyeron las obras que Jesús hacía a Belcebú, príncipe de los demonios, Jesús los sentenció y les dijo: hoy les es quitado el reino y dado a otros. Y eso marcó, hermano, el plan de Dios para con la nación de Israel. Porque si la nación de Israel hubiera reconocido a Jesucristo como el Mesías, ellos, el pueblo de Israel, fueran los sacerdotes, ellos fueran, mire, los apóstoles, ellos fueran los evangelistas, ellos fueran los profetas, ellos fueran los pastores, ellos fueran los maestros. Ellos, la nación de Israel, serían los ministros de la iglesia. Pero porque ellos blasfemaron del Espíritu Santo, se les fue quitado el reino, y usted y yo alcanzamos pura misericordia, pura gracia, porque el Señor nos deja saber quiénes somos nosotros para ellos, para el reino de Dios. Y usted sabe que Jesús mismo lo dijo cuando se encontró con aquella mujer sirofenicia, pastor. Así es. Jesús anunció públicamente quiénes éramos los gentiles para ellos. ¿Qué es lo que dijo Jesús que éramos? La mujer le dijo que quería un pedazo de pan y dijo: no es bueno dar el pan a los perrillos. Y suavizando la palabra, ¿verdad? Dijo: el pan que yo traigo es para los hijos, es para el pueblo de Israel. No es, le dijo, para los perros. Entonces, ¿cómo nos miraban a nosotros los gentiles? El apóstol Pablo, para no ser tan grosero con nosotros, dice: vosotros erais olivos salvajes. Y a Dios le dio la gana
de arrancar las ramas originales del olivo e injertarlos a ustedes. Usted sabe lo que es un olivo salvaje. No sirve para nada. Un olivo salvaje no, bueno, hermano, los cortaban y los quemaban. ¿Okay? El olivo salvaje no sirve ni para madera. Entonces, esos éramos nosotros, no teníamos valor. Pero a Dios le plació, por causa de la blasfemia del pueblo de Israel con el Espíritu Santo, los destituyó, los quitó y nos puso a usted y a mí. Mire lo delicado que es, ¿verdad? Blasfemar, atribuirle a las obras de Dios, atribuírselas a Satanás. ¿Quiénes hacen esto normalmente? Los brujos, los santeros, los hechiceros, los mediums, todos estos hombres y mujeres que se dedican al horóscopo, a la brujería, a la santería, a la hechicería, ellos blasfeman porque ellos dicen que las obras que ellos hacen, las hace Dios. Las hace Dios. Y usted y yo sabemos que todo lo que tiene que ver con idolatría y hechicería es abominación para Dios. Así es. Y ellos atribuyen al Espíritu Santo, atribuyen a Dios las obras de brujería, santería, adivinación, todo lo que hacen ellos, dicen que es de Dios. Eso es blasfemia. Pero como le repito, los que servimos al Señor difícilmente caemos en eso. Así es. ¿Quién más está en la lista que no entran allá al tribunal, a la bendición? Los que se rebelan a las autoridades. Y vemos un ejemplo muy claro en el libro de Números, capítulo 16, el verso 31 al 33. Dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué terrible. Terrible. Aquí estamos hablando de la rebelión de Coré, ¿verdad? Este hombre que era usado por Dios. Quiero que sepa que Coré era un hombre usado por Dios. Incluso tenemos algunos cánticos, salmos que él escribió. Pero él, ¿verdad?, se rebela contra la autoridad, se rebela contra Moisés, contra el Señor, pues, y Moisés le dice, bueno, si Dios habla por ti, si Dios te llamó a ti, entonces traiga sus incensarios y, o sea, vénganse y vamos a orar para ver a quién Dios llamó. Y usted puede leerlo en la escritura, ¿verdad? Cómo Coré trajo a toda su gente para demostrarle a Moisés que él también tenía autoridad, que a él Dios lo había llamado. Y la historia está ahí. ¿En qué parte de la Biblia, pastor? Números 16. En el número 16, usted búsquelo, el rebelarse contra la autoridad de Dios. Nunca se habla mucho de esto en la iglesia, pero es necesario que usted lo sepa, porque esta gente no fue que murió, ¿verdad? Que murió porque Dios, así como en otras oportunidades, que Dios le dijo a Moisés, apártate que los voy a desaparecer, ¿verdad? En esta ocasión la Biblia dice que la tierra se abrió sobre sus pies y no solamente ellos, sino todos los que estaban ahí con sus familias, sus animales, dice que cayeron vivos al Seol. El Seol es el infierno, es el Hades. ¿Por qué? Porque se rebelaron de una manera pública contra Dios. Porque si usted se rebela contra la autoridad que Dios ha puesto, se está rebelando contra Dios. Y las consecuencias son terribles. Pero, hermanos, cuando un hombre tiene, una mujer, tiene la palabra de Dios y entiende el orden, es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil que se rebele contra la autoridad que Dios ha puesto. Así que, entonces, pastor, tenemos no solamente la lista que el apóstol Pablo nos da, sino que también tenemos a la gente que no perdona, tenemos a la gente que blasfema, a la gente que se rebela, a los incrédulos, pero también tenemos a los que se suicidan. A los que se suicidan, Dice, no entran. No entran. Y vemos ese ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 21-22. Dice, otra vez les dijo Jesús,
yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Es interesante, ¿verdad? Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Mire, hermanos, los judíos eran salvos por remisión, o sea, por el sacrificio del corderito que ellos sacrificaban cada año, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, presentaba el sacrificio y Dios reconocía y aceptaba el sacrificio de la sangre del cordero con el incensario, y cuando Dios aceptaba ese sacrificio y el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y todo el pueblo veía al sumo sacerdote, entonces todos los pecados eran perdonados. Si el judío moría, iba al seno de Abraham o al paraíso, ¿verdad? Estas dos palabras se intercambian en el Antiguo Testamento. Iban al seno de Abraham o al paraíso. ¿Por qué? Porque los pecados de ellos habían sido perdonados por el sacrificio del corderito, la sangre. Entonces, los judíos sabían que ellos eran salvos. Eran salvos, así es. Que ningún judío que vivía, ¿verdad?, y que presentaba su sacrificio, si se moría, se iban a ir al infierno, al Hades, imposible. Entonces, cuando Jesús está diciéndoles, ¿verdad?, que Él va y vuelve, que donde Él va, ellos no lo pueden seguir. No lo pueden seguir. Él se lo está diciendo a los discípulos, pero los fariseos están escuchando, los sacerdotes están escuchando. Por eso ellos dicen, ¿para dónde va? ¿Dónde puede ir Él que nosotros no lo podamos seguir? Entonces, al único lugar donde nosotros, dicen los judíos, no lo podemos seguir es al infierno. Así es. Entonces quiere decir que Él se va a quitar la vida. Él se va a quitar la vida, porque si Él se quita la vida, va directamente al infierno, y ahí es donde el único lugar donde nosotros no lo podemos seguir, porque nosotros somos salvos por nacimiento, porque somos judíos. Entonces usted tiene que entender, ¿verdad?, que el quitarse la vida, el suicidarse, te saca de la bendición de escuchar la voz de aquel, ¿verdad?, que va a dar la orden para que nos levantemos y nos vayamos a su presencia. Y no lo quiero ni poner triste, hermano, hermana, por si usted tuvo algún familiar, porque los últimos instantes de la vida de solamente el Señor los conoce. Así es. Solamente el Señor los conoce. Yo le digo a usted lo que dice la Biblia, porque hay gente que se suicida de diferentes formas, ¿verdad? Ahora, el tiempo que pueden llevar entre el acto y la muerte, ese tiempo, no sé si Dios les da el espacio de poder hablar con Él, de poder arrepentirse, yo no le puedo decir. Pero por lo general, lo que se establece es que el que se quita la vida se pierde. ¿Por qué? Porque la vida no nos fue dada. Así es. Y dice la Escritura que no tenemos derecho a quitarnos la vida, porque la vida no nos la dimos nosotros mismos. Solamente aquel que nos dio la vida la puede quitar. Así es. Ahora, le repito, el tiempo entre el acto y la muerte, solo Dios sabe lo que puede ocurrir en ese momento. Y tal vez por eso dice la Escritura que van a haber sorpresas en el cielo. Pero eso dejémoselo al Señor. Así que entonces, pastor, el próximo evento que estamos esperando la iglesia es el arrebatamiento. Y del arrebatamiento vamos al tribunal de Cristo para ser galardonados, para ser premiados. Y dijimos que este grupo de gente no va a entrar. No se van a presentar. Según la Escritura generalmente, ¿verdad? Solo Dios sabe al final. Así es. Porque la plática, acuérdense que lo último que se pierde es el oído, y a veces la gente ha tomado cuestiones para morirse, para suicidarse, pero alguien llega a última hora y les habla de Cristo y, bueno, solo Dios sabe eso. Dios sabe. Pero
queremos que sepa, ¿verdad? La gente, el que no perdona se pierde porque se quiere perder. Así es. Porque se negó a perdonar. Los incrédulos se negaron a reconocer a Así Cristo es. como Señor y Salvador, ¿verdad? Los que se rebelan contra el orden que Dios ha establecido en la iglesia están en serios problemas, pero mientras están vivos, tienen esperanza. Tienen esperanza. Para que se arrepientan, ¿verdad? Y Dios los perdona. Es interesante porque el apóstol Pablo, pastor, en la carta a los Filipenses, capítulo 2 y el verso 12, nos da un buen consejo, Ajá. que yo creo que hay que poner en práctica. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, qué bonito, Sí. mire, qué tremendo texto, qué tremenda palabra, porque dice ocupados. Ocupaos. Cuando le está diciendo, nos está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación, es como que yo le diga a usted, ocúpese de este auto. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene que cuidar. Así ¿Por es. qué le voy a decir ya a usted que se ocupe de ese auto? Porque anda un ladrón, se lo pueden robar, Así es. se lo pueden chocar, ¿verdad? O sea, usted tiene que cuidar de eso, que ocúpese por favor de ese auto. Cuando el apóstol Pablo dice, ocúpese de su salvación con temor y temblor, quiere decir que hay posibilidades que perdamos ese regalo. Y lo hemos enseñado, no es que Dios lo quite, porque si Dios le dio el regalo, Dios espera que usted lo aprecie y lo cuide, ¿verdad? Y o sea que con temor y temblor. Así que cuidado con esa doctrina que se anda por ahí y que se está haciendo muy famosa, ¿verdad? De que salvo, siempre salvo, que una vez que usted tiene a Cristo, usted no pierde la salvación, que usted puede pecar y revolcarse, ¿verdad? Con el pecado, pero no lo puede, usted no pierde la salvación. Tenga cuidado porque eso es mentira. Ocupémonos Así es. de nuestra salvación con temor y temblor. y temblor. ¿Por qué? Porque la podemos perder. Hay un enemigo que anda suelto y anda viendo cómo te quita y te roba el regalo. Así que, entonces, pastor, tenemos que ocuparnos de la salvación. Mucho cuidado con esa doctrina de salvo, siempre salvo, porque esa doctrina tiene demasiados agujeros. Y eso puede ser causa para que nos perdamos. Así es. Y causa para que no escuchemos la trompeta. Porque eso de andarle diciendo a la gente que una vez que usted tiene a Cristo, usted puede hacer lo que sea y usted es salvo, es peligroso, mi hermano. Muy peligroso, contrario a lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Así que, entonces, pastor, el arrebatamiento, todos los que hemos guardado la palabra del Señor y nos hemos ocupado de nuestra salvación con temor y temblor, nos vamos al tribunal de Cristo a recibir la premiación, pero este grupo de gente que estuvo en la iglesia, no entra, porque aquí no está hablando, se lo repito, no le está hablando al mundo. La palabra de Dios es para nosotros. Así es. Así que cuando estamos hablando de los que no perdonan, está hablando de los que se quitan la vida, está hablando de los que se rebelan, está hablando de la iglesia. De la iglesia. ¿Verdad? Entonces, pastor, pero justo después de que nosotros, el Señor nos lleva y nos premia, nos da los galardones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia entonces? Hay algo precioso, ¿verdad? Ajá. Que somos llevados a las bodas del Cordero en el cielo. Gloria a Dios. Y esto, pastor, es lo que le sigue a aquella premiación, porque después de ser premiados, vamos a un banquete en el cielo. Aleluya. Y dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 19, el verso 7 y 9, dice, gocémonos y alegrémonos, Ajá. démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow, entonces, después de tener la premiación, Así es. porque le repito, cualquier cosa que usted ha hecho para el reino de Dios va a tener premio. Así es. Va a tener galardón. Ni aún un vaso de agua que usted le dio a un sediento va a dejar de tener premio. Aleluya. Maravilloso. Así que allá todos vamos a ser premiados, hermanos. Todos. Por lo menos los que hicimos algo para Dios,
vamos a ser premiados. Luego vamos a la boda del Cordero. ¿Todo está listo, pastor? Todo está listo. Mira, mi hermano, mi hermana, todo está listo en el cielo. Solo estamos esperando la trompeta, que suene la trompeta, ¿verdad? Y vamos a sentarnos a ese banquete donde vamos, la iglesia, a presentarnos delante del Rey. Vamos a las bodas del Cordero y por 7 años, pastor, dice la Escritura, que vamos a estar en fiesta. Así es. Vamos a gozarnos, pero mientras la iglesia del Señor estamos allá en el cielo, en banquete y en fiesta, ¿qué es lo que pasa aquí en la tierra, pastor? En la tierra, pastor, es triste, porque se quedan en lo que es la gran tribulación. Ok. Entonces nosotros vemos que con la gran tribulación da lugar a la aparición del anticristo, que es lo que nosotros vemos en la Escritura como ese cuerno pequeño que a Daniel le es revelado. Oh, right. Entonces, nosotros, la iglesia, desaparecemos de aquí de la tierra, desaparecemos en un abrir y cerrar de ojos, desaparece la iglesia. Ahora, usted ya sabe que el enemigo, el diablo, Satanás, ya tiene listo, ¿verdad? Desde 1948, que el pueblo de Israel aparecieron los ovnis, ¿verdad? Entonces, todo el diablo ha estado preparando todo para que cuando la iglesia desaparezca, ya tienen ellos el pretexto, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese montón de gente que desapareció? Se los llevaron los ovnis, ¿verdad? Y usted sabe que eso es otra historia. Y un día vamos a hablar de eso. Pero el diablo tiene trabajando todo para que, ¿verdad? No se extrañe cuando millones y millones de personas de aquí de la tierra desaparezcamos. Pero cuando la iglesia se va, entonces, como dice usted, pastor, aparece el anticristo, el hijo del diablo, la serpiente antigua, el malo, como usted le quiera llamar. ¿Por qué? Porque para que se manifieste el diablo, el anticristo, tiene que la iglesia irse, ¿verdad? El Espíritu Santo lleva a la iglesia, entonces se manifiesta el hombre de pecado, la serpiente antigua. Entonces, aquí en la tierra comienza un movimiento diferente. La iglesia allá arriba, en las bodas del Cordero, gozándonos en el desposorio, aleluya, con aquel gozo y la felicidad. Y aquí en la tierra se levanta un hombre que la mayoría de la gente cree que es homosexual y que va a ser homosexual. La Biblia dice en Daniel que va a ser muy sabio y que no va a gustar del amor de las mujeres. Entonces, de ahí se ha sacado, pastor, que el anticristo va a ser homosexual, no va a gustar de mujeres, y dice que este cuerno pequeño va a salir de una confederación. Así es. Va a haber una confederación de 10 naciones, según la visión de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, donde se muestra, ¿verdad?, que de estas 10 naciones va a salir uno que va a gobernar, va a destruir 3, y de la tercera, donde se va a levantar, él va a gobernar de una nación que nadie sabe cuál va a ser de las 10 que van a quedar. Van a quedar 8. Van a quedar 8 naciones en esta confederación que él va a gobernar. Y él va a hacer en ese tiempo un pacto con la nación de Israel. Así que ya nosotros no estamos, pero aquí en la tierra, ¿verdad? Se levanta este caballero, destruye 3 naciones y de la octava se levanta y gobierna esta confederación y hace un pacto con Israel. Un pacto de paz y seguridad, dice la Escritura, paz y seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que con este pacto los islámicos van a permitir que Israel construya el famoso templo allá en Jerusalén. Y quien va a promover este pacto va a ser el anticristo, para que permita que los islámicos dejen que la mezquita que ellos han levantado donde estaba el templo sea destruida, para que los judíos levanten el templo. Entonces dice la Escritura que este caballero
el anticristo, el cuerno pequeño, entonces cuando se levante ese templo, quiero que usted sepa que los judíos ya tienen todos los elementos listos. No solamente estamos hablando de los elementos para construir el templo, sino también los animales, el tipo de ganado especial que se necesita y que se usaba para los sacrificios. Ya los judíos tienen listo todos los vasos de la liturgia, el altar del sacrificio, todo lo tienen listo, esperando que les permitan construir el templo. Así que usted y yo vamos a estar de fiesta en la boda del Cordero, y aquí en la tierra se va a estar levantando el templo en Jerusalén. Y la Biblia dice que cuando el templo esté terminado, el mismo anticristo se va a sentar en el trono en Jerusalén. Y vamos a dejarlos ahí. Se nos agotó el tiempo. Y en la próxima clase vamos a continuar lo que va a ser los eventos de la gran tribulación, los juicios, para luego venir al establecimiento del reino milenial y luego el juicio del gran trono blanco. Vamos a orar, pastor. No queremos llevarlo a prisa, queremos que vaya usted llevando en su mente y en su corazón el plan profético de Dios para estos últimos tiempos. Que usted lo pueda entender fácilmente. Oramos, pastor. Oramos. Incline su rostro, Señor, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, y sabemos que tú estás presente en todo hogar donde nuestros hermanos están sintonizando, escuchando y aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Precioso Jesús, Espíritu Santo, tómanos de la mano. Ayúdanos a poder retener la enseñanza, la palabra, y por sobre todas las cosas a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, para que estos acontecimientos, Señor, que van a ocurrir, Señor, con tu iglesia, nosotros estemos presentes y seamos, Padre, espectadores de lo que está ocurriendo en el cielo, de esas bodas del Cordero, de llegar a ese tribunal, a ser galardonados por las obras que hemos hecho. Te damos gracias, Señor, y te pedimos misericordia por aquellos que todavía no han tomado una decisión, pero como dice tu palabra, tú retardas tu venida para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean partícipes de la vida eterna. Te damos gracias y declaramos que tú redarguyes los corazones, les permites, Señor, así como a nosotros, alcanzar esta salvación que es por gracia, que es por reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias y declaramos que tu iglesia sigue de gloria en gloria y de victoria en victoria. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Hola, bendiciones a todos. Somos del Ministerio Betel Internacional. Estoy aquí representando a los jóvenes, actualmente conocidos como Axios Generación de Honra. Como han visto, estamos anunciando en las redes sociales sobre un evento que se va a llevar a cabo este 28 de agosto. Les invitamos a todos los jóvenes del Ministerio Betel Internacional y a todos los que quieren ser parte de este gran evento que se conecten ese día. Estaremos transmitiendo en vivo vía Facebook y YouTube y será abierto para todos los jóvenes. También estaremos contestando preguntas esa noche. El propósito de este evento es abrir una plataforma para unir a todos los jóvenes a través de la verdad encontrada solamente en Cristo Jesús. Como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este tiempo que estamos viviendo, los jóvenes no saben cómo y qué es vivir una vida con valores y principios. Pero nosotros sabemos y creemos que a través de la palabra de Dios, el joven puede vivir una vida en santidad. La misión de este evento es poder llegar a los corazones de los jóvenes hasta los confines de la tierra, especialmente en este nuevo mundo virtual de las redes sociales. Te invitamos a que invite una persona más que se conecte contigo para que sean parte y que conozcan a Jesús.